Morning Vietnam, desde Buenos Aires y para todo el mundo, desde Buenos Aires y también desde Reconquista Santa Fe, hay que decirlo, y para todo el mundo, acaba de comenzar una nueva emisión del Noticiero, saliendo desde el estudio Che, acá en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también estamos saliendo desde Radio Ausonia, en la provincia de Santa Fe, en Reconquista, así que mandamos un abrazo grande a todos y a todas quienes están del otro lado disfrutando del noticiero, no importa la plataforma que sea. Mi nombre es Diego González y por las próximas 2 horas vamos a compartir muchas noticias de Argentina y del resto del mundo con especialistas y referentes en distintos rubros y disciplinas también. No estoy solo, estoy muy bien acompañado porque en el Noti también contamos con la operación técnica de Julián Gómez, ahí lo saludamos del otro lado, a Juli. Ya nuestro operador fijo del Noti. También tenemos a su lado, a la izquierda de Julián está sentada en este momento Victoria Duclos-Sibuet en el manejo de redes y de comunidad. Y a la derecha, no sé por qué está a la derecha de Julián, contra el vidrio. Está gestionando ya todo porque sí. Me refiero al señor productor general Nahuel Isela también. Y bueno, y un equipo multidisciplinario, hay que decirlo también, que escucharemos y veremos en lo sucesivo en esta mañana de Noti. Nosotros tenemos que comenzar con mucha información, recordemos, en los últimos días, justamente a raíz de los cortes, de la multiplicación de cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires también y en el área metropolitana de Buenos Aires, comúnmente conocida como AMBA, hubo miles y miles de cortes, hay miles de personas afectadas, usuarios y usuarias, la mayoría bajo justamente la región que pertenece a Edesur, también casi 1.100 usuarios y usuarias de Edenor, y a raíz de esto también se hace una denuncia penal justamente que se realizará contra directivos de la empresa de la concesión. Para hablar de todo ello y de mucho más, no voy a ser yo, vamos a tener una persona que de verdad sabe del tema y nos va a contar en detalle todo el acontecer en este tema, que es Ricardo Cironi, justamente él es secretario de prensa de APSE, que es la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, así que le damos la bienvenida, mi nombre es Diego González, y el micrófono y el tiempo del Noticiero acá en Punto Cero es todo suyo, para que nos cuente justamente lo acontecido en los últimos días, en las últimas horas y lo que sucederá. ¿Cómo te va, Diego? Buen día, gracias por llamarnos. Bueno, mirá, realmente nosotros hace muchos años desde el gremio venimos denunciando y advirtiendo que esto iba a pasar, que todos los veranos cualquiera, y si recordás los últimos diciembre, cada vez que hubo 3 o 4 días de calor hubo montones de cortes. Entendemos que el clima en marzo no es lo habitual lo que está pasando en este momento, pero tampoco el sistema ha dado. Te puedo dar un ejemplo, la subestación Calchaquí para nosotros, esa que está cerca de Berazategui y Quilmes, que se prendió fuego, no tenía protecciones, no solo protecciones de los equipos, sino del sistema contra incendio, una subestación que es bastante vieja, con lo cual cuando fue la salida de Atucha, toda la presión cayó sobre los transformadores, los cuales se quemaron la entrada de los cables de media y en este momento está funcionando con subestaciones móviles, con 2 subestaciones móviles, si no tengo mal entendido, algunas prestadas por Edenor, y muchos equipos de generación de esos que vemos en la calle, ¿no? Esos containers grandes, para poder. Y esto va a llevar un tiempo largo, porque hay que cambiar cables y hay que. No es cambiar un cablecito como casa a veces, porque es un cable de media, algunos, entonces te vas a tener que trabajar y controlarlo, porque esto va a ser más grave, ¿no? El tema. Sí, totalmente. Con lo cual la gente esa va a estar con luz, pero con de generadores móviles, ¿no? Sí, justamente es algo que no es novedad en este sentido, porque recordemos, imagino o recuerdo, mejor dicho, lo que fue, por ejemplo, Once, el barrio de Once, lleno de generadores en las calles, Avenida Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, esto se reitera a lo largo de los años. Lo que pasa que, es como que se naturalizó que durante diciembre en general, esto justamente como bien mencionabas al inicio de la charla, sucede en marzo, sorpresivamente, y no tanto también por otro lado, pero es como naturalizar que va a haber cortes permanentes, es decir, las empresas además no hacen inversiones para evitarlo. Es como, es algo de todos los años. Bueno, vos tenés en cuenta además que el grupo Enel, que es en este momento el accionista mayoritario de Edesur, ha puesto en venta sus activos en Argentina. O sea, ya se ha desprendido de Central Costanera
y ha vendido su parte accionaria de Central Docsur. Y ahora va por la venta de Edesur. Entonces esto es como cuando vos querés vender tu casa, la pintás y después esperás que venga el que la quiere comprar, pero no vas a hacer una gran inversión ni vas a edificar. Ya hace rato que venimos diciendo que hay falta de insumos para trabajar. Nosotros hace 2 o 3 años atrás tuvimos que hacer una medida cautelar a través de Vanessa Silvey, la diputada, el diputado Walter Correa, hoy ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y otros, donde se hizo una cautelar porque Edesur había puesto en venta edificios y lo más raro de todo, que había hasta subestaciones que se vendía el terreno. Yo la verdad que la vida en mi vida no veo que vendan una subestación y después la alquilo para seguir teniendo los equipos adentro. Entonces es complicado esas cosas. Y realmente no han invertido. De 30 años de servicio ha llegado a que esto quede mal, ¿viste? No hay inversión. Y el otro problema que estamos teniendo, y es el mensaje que estamos tratando de bajar, es que los que te atienden en las sucursales, como pasó el otro día en Alberdi y La Carra, como pasó hoy, creo que había una concentración en la avenida Pavón y Sáenz, ahí en Lomas, o puede pasar el 9 de julio en Quilmes, o en cualquier otra de las... Los que están ahí son trabajadores, ellos no se tratan de solucionarte el problema. Y son los que constantemente son agredidos, o las cuadrillas, cuando van a ciertos barrios, los rodean, y si te falta un repuesto, te dicen que uno de los 2 o 3 que están en la cuadrilla vayan a buscar el repuesto. Y ha pasado que hay gente que está subida al poste con la escalera y no lo dejan bajar en esas 2 horas que puede tardar el compañero, porque depende de la distancia. Antes vos tenías depósitos en la época de selva, depósitos en cada zona, ahora hay depósitos centrales. Si vos tenés que ir al depósito central, y depende de la zona que estés, puede tardar 1 o 2 horas en volver, y ese compañero o compañera queda subir ahí arriba de la escalera a 2 o 3 horas, y no lo dejan bajar. O sea, es una guerra de pobre contra pobre, ¿entendés? Sí. Es lo que está. Pero yo creo que de una vez por todas el Estado tendría que tomar la decisión de volver a tomar el control de accionario de Edesur. Nosotros hemos presentado un proyecto que se elaboró a través de la Secretaría General, conjuntamente con los diputados del área sindical del Frente de Todos, entre ellos Vanessa Cine y otros compañeros, que lo han presentado, ya tienen número de expediente. Bueno, esperemos que ahora que empiezan las sesiones, sí que el Congreso va a trabajar, porque ¿viste? La oposición últimamente no tiene ganas de trabajar, no, parece que quieren cobrar el sueldo nada más. Y eso por parte mía, ¿no? Esperemos que traten el tema y que Leandra no tarde 90 días en hacer un informe. Ya hicieron la denuncia, el informe ya fue hecho. Nosotros lo demostramos en la RTI en el 2020, en la audiencia. Ahí hablamos de que habían ganado 12.000 millones de pesos. Estamos hablando en el año 2019. Trasladado en dólares al momento de hoy, y con una inflación que había sido en el periodo de 2015-2019 del 400%, ellos habían tenido un 3.500% de aumento de tarifa. Entonces, se quejan de las tarifas, se quejan de esto, pero se olvidan de que para nosotros el usuario, para ellos es el cliente. Y que para nosotros la luz es un derecho humano, porque tenés derecho a tener sin luz no tenés agua, no tenés cable, no tenés esto, no tenés nada. A ver, el cable se te corta, bueno, esperás 2 horas, pero la luz, y hay gente que hace 5, 7, 8, 9 días que está sin luz. Realmente es una locura, y con las temperaturas que hay. Los chicos en la edad escolar, yo tengo unos cuantos años, me acuerdo que las clases empezaban el 15 de marzo. Y ahora los pibes ni agua tienen en los colegios, no da luz. Entonces es una locura lo que está pasando. Yo creo que esta empresa ya no da para más. Y ya de una vez por todas creo que el Estado debería tomar la decisión de intervenirla y después ver cómo se maneja el tema de las acciones. Nosotros tenemos algunas propuestas que hemos hecho y ya venimos desde el gobierno de Cristina, venimos hablando de que había que las eléctricas volver a ser en manos del Estado. Porque el Estado es el único que va a poder poner la plata para arreglar este desquicio de 30 años, ¿no? Sí, sí, y la participación del Estado básicamente es porque es brindar un servicio a la ciudadanía, ni más ni menos, no es generar ganancias y demás. Más allá de que, bueno, sabemos que mal no les está yendo según lo que mencionaste y las cifras que compartiste. Ahora, está bien, mencionaste ahí a la pasada, refrescamos también para quienes estén escuchando y viendo, que se elaboró un informe o se está elaborando un informe y presentará en los próximos 90 días cuando ya se realizó una denuncia penal justamente contra los directivos de la compañía.
¿Por qué esto de 90 días? ¿Por qué la advertencia? Ayer en conferencia de prensa la vocera presidencial Gabriela Cerruti advirtió justamente sobre la posibilidad de la quita de la concesión, algo que se reitera año a año. Digamos, ¿por qué el alerta, la advertencia permanente y no una toma de decisión? ¿Crees que es por un peso político? Mira, yo creo que a veces la lapicera hay que usarla. A ver, nosotros, acordate el caso Vicentín. Arrancamos y después, no voy a decir la palabra, pero en chaqueta volvimos para atrás. Y acá pasa lo mismo. Resulta que la sancionamos, le vamos a poner 1.000 millones de pesos de multa, y después encontrás que a cambio de futuras inversiones renegocian la deuda con Gamesa, con esto, con el otro, y que la deuda ahora se la hicieron a 90 y tanto de cuotas, con una tasa negativa por abajo de la inflación, más allá de haberle perdonado no sé cuántos millones de pesos, y después, incluso más, te encontrás que, por ejemplo, Central Costanera le vendieron alrededor de 50 millones de dólares, que Edenor la vendieron en 100 millones, resulta que leí por todo lado que el gobierno vendió dólares a 200, 300 millones de dólares en el mes de febrero. Bien, se podía haber comprado Costanera, se podía haber quedado con Tuxur, se podía haber quedado con Edesur y se podía quedar con Edenor. O sea, en vez de vender dólares al mercado, comprar las acciones y se acabó el tema. Si es el precio lo que ponen ellos. Ahora después te van a querer llevar al CIAL para cobrarte 500, no 40. Y para finalizar, te hago la última pregunta, Ricardo, perdón que te seguimos quitando tiempo. Puede que tenga... Bueno, gracias. ¿Puede que tenga alguna relación también esto de Edesur pone, digamos, a la venta sus acciones, por ahí le puede venir beneficiar? ¿Hay alguna manera de que se beneficie a través de una expropiación quitándoles esta concesión o la compra de las acciones? Mira, por informaciones que tenemos, ellos lo que pretenden es financiar. Porque saben que si la venden, con la deuda que tiene con Gamesa esta empresa, los activos, la cantidad de gente que tiene, porque tiene todo contratado, personal capacitado tiene muy poco, y lo poco que tiene se le está jubilando, se le está yendo, porque ya hay cosas que la gente no soporta. ¿Me entendés? La agresión. Entonces te llega el momento de decir, bueno, opto y me voy, se acabó y listo. Entonces no hay capacitación. En la época de Segua tenías una empresa, una oficina que era de proyectos eléctricos, donde todos los días había proyectos distintos, y cuando se privatizó Segua, donde había un cable había dos. Ahora los dos cables están a full y uno se quemó y lo emparcharon 7 veces. Segua te lo emparchaba una vez, la segunda te lo cambiaba. Y no perdía plata, porque tenía un contrato de concesión desde la época que la creó Frondizi, del 8% sobre que estas empresas también lo tienen, y eso lo ganan. Y después ganan con los subsidios. Lo que pasa es que les gusta mucho la timba en las mesas de dinero, que es lo que ellos se quedan. Bien, y para terminar, bueno, tenemos en comparación el caso de Edenor, por ejemplo, que hay, más allá de que puede haber cortes, de que los hay, el número, la diferencia es, vamos a decirle, abismal. Digo, ¿cómo pueden espejar o cuál es la gran diferencia que vos notás entre lo que representa Edenor y Edesur para decir, en un lado está todo mal y en el otro, bueno, no podemos decir está todo bien, pero hay una diferencia abismal, como dije recién? Mira, Edenor ha hecho ciertas inversiones que Edesur no hizo. No por ahí todas las que uno calcula que deberían haber hecho, tiene más sistematizado el sistema. Perdón, Ricardo, pero básicamente entonces, inversión. Hizo un poquito más de inversión que Edesur, seguramente, y aparte tiene otro sistema que funciona, porque a ver, nunca te lo van a declarar, pero te hacen cortes de 4 o 5 horas, enfrían los cables, enfrían la zona, qué sé yo, y después te vuelve la luz. Entonces te cortan un lado, te cortan otro. Acá en Edesur lo dejan que explote y después que explotó, chao, ¿viste? Es como el Falcon, ¿no? Acá en Edesur lo están con alambres. Bien, clarísimo. Ricardo, muchísimas gracias por toda la información. No sé si te quedó algo en el tintero que quieras compartir antes de... Solamente que les pido a los usuarios del sistema que los compañeros y compañeras que están en las distintas áreas comerciales no son los responsables de este problema. Los responsables están en la calle San José 140, esquina Alsina. Ahí están todos los directores y los gerentes de la empresa. El resto son todos trabajadores que también son clientes, porque, y esto lo quiero aclarar, lo que trabajamos en las empresas eléctricas, no, pagamos la luz como cualquiera, como vos, como cualquier otro. Eso no es que no pagamos la luz, como decían, no, nosotros pagamos la luz como cualquiera, no tenemos descuento, no tenemos nada, y cada tanto nos mandan a revisar y a ver si alguno de nosotros está enganchado para poderlo echar. Así que estamos más complicados que cualquier otro usuario.
Por lo tanto, sufrimos lo mismo porque tengo compañeros que están en el gremio que hace 2 días que están sin luz también. Así que no es que nosotros no la pasamos ni dejamos de sufrirlo. Así que lo que les pido a los usuarios, a los clientes, como les llaman ellos, que no maltraten a los compañeros que están en las distintas sucursales comerciales, porque ellos también sufren lo mismo y tratan de solucionarte el problema. A veces no hay elementos para que lo podamos hacer. Sí, de hecho, en algunos casos, y como en cualquier casi sector, muchas veces las cuadrillas, las personas que están atención al público son tercerizados. Sí, algunos son tercerizados, otros son propios, pero los que están en las áreas comerciales sí son todos propios, pero igual, a decir sean tercerizados, son trabajadores, son compañeros. Y creo que en ningún lado se merece que se lo ataque cuando realmente el problema es empresario de la no comprada de materiales. Si entras a Mercado Libre, vas a encontrar que hay activos de Edesur, de transformadores, cables y todo que están en venta. Clarísimo. Y equipos industriales estamos hablando, ¿no? Sí. Ricardo, muchísimas gracias, clarísimo todo. Y ojalá, bueno, más allá de que el micrófono está abierto del noticiero y de Punto Cero para cualquier otra novedad, ojalá que para las personas afectadas vuelva pronto la luz porque es casi un derecho universal a esta altura. Cualquier cosa a tus órdenes, con lo que vos quieras. Muchísimas gracias, Ricardo. Abrazo. Abrazo y buen fin de semana. Teníamos la palabra especializada de Ricardo Ceroni, secretario de prensa de APSE, de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía, para hablar de justamente tema que está en agenda en los últimos días y afecta en este momento ahora a casi 30.000 usuarios y usuarias en la región, en la zona, en la ciudad de Buenos Aires y también en el AMBA, en el área metropolitana de Buenos Aires, a raíz de los cortes de luz, principalmente de la empresa Edesur. Recordemos, de toda esta cantidad de usuarios, casi 1.100 usuarios, valga la redundancia, pertenecen a Edenor. Al respecto de esto, al respecto también de la denuncia penal que se realizó y de este informe que se está elaborando en los próximos 90 días, anunció el gobierno que podrían quitar la concesión a la compañía. Para todo ello conversamos con Ricardo Ceroni. Nosotros ahora pegamos un volantazo. Ojo que no es tan volantazo porque parte del padecimiento del calor, del consumo de energía eléctrica, también del ahorro de energía eléctrica, tiene que ver con el medio ambiente, tiene que ver con el calentamiento global, tiene que ver con un montón de cosas que nos atañen a todos y a todas. Para hablar de medio ambiente tenemos a nuestra especialista, Karen Abayay. En este caso va a hablar justamente del tema deuda por clima, algo, mirá, también atañe muchísimo y repercute en la Argentina, y el apoyo brindado por el Papa Francisco hablando de Argentina. Así que, qué mejor que escuchar la palabra y ver a Karen Abayay con el informe medioambiental. Bueno, buen día a todos. Hoy les voy a hablar sobre un tema que surgió en el marco del aniversario número 10 del Papado de Francisco, que bueno, fue esta semana. En el marco de esta fecha tan significativa para el Sumo Pontífice, a través de una audiencia general en el Vaticano, el Papa tuvo un momento para reunirse con referentes de Deuda por el Clima. Deuda por el Clima es un movimiento ambientalista que reclama la anulación de las deudas financieras ilegítimas impuestas a los países en desarrollo para permitirles una transición justa en este contexto en el que estamos de grave crisis climática y ecológica que se profundiza cada día más a nivel mundial. En paralelo, lo que también se profundiza es la grave crisis de deuda que tienen la mayoría de los países del sur. Entonces, lo que se reclama justamente es esta deuda ecológica que tienen los países del norte con los países del sur, ya que se estima que el 75% de las emisiones de carbono que se emiten a la atmósfera son provocadas obviamente por estos países del hemisferio norte. Pero bueno, no es la primera vez que el Papa muestra apoyo en cuestiones referidas a la lucha contra el cambio climático. Y dada la importancia de la figura del Papa como un líder mundial, un dato a tener en cuenta es que, la primera encíclica, que es una carta que suelen escribir los papas sobre cuestiones de fe y costumbres de la Iglesia, fue justamente sobre el clima y el medio ambiente. Esta encíclica que publicó el Papa fue en 2015, fue la primera y fue sobre este tema, ¿no? Clima y medio ambiente. Asimismo, afirmó que la ciencia es bastante clara respecto al cambio climático y que este es un asunto moral para la Iglesia Católica. El Papa declaró incluso que hay que afrontar el cambio climático para proteger a las poblaciones más vulnerables
y obviamente al planeta. Además, previo a la COP21, la COP es una cumbre anual que realiza las Naciones Unidas sobre el cambio climático, y en la que también participó el Vaticano, hizo un llamado a las grandes naciones para que redujeran sus emisiones de carbono y brinden apoyo a las poblaciones más vulnerables. Es por esto que el hecho de que la organización Deuda por el Clima fuera recibida y apoyada por el Papa es un comportamiento que en realidad no asombra, pero bueno, ayuda a guiar el foco a esta organización y al tema en sí, ¿no? El intercambio de deuda por acciones climáticas no es algo nuevo, es un tema a que, bueno, vale la pena darle importancia porque sería realmente beneficioso que se hable de esto, y que no es irrisorio o difícil de concretar. Los canjes de deuda por el clima, o sea, los canjes de deuda por acción climática, son una forma de redirigir servicios de deuda hacia determinados proyectos de mitigación o adaptación climática, lo que ayuda a aliviar el endeudamiento y liberar recursos con el objetivo de acelerar proyectos verdes. Como les decía, la idea no es nueva y fue muy popular, por ejemplo, en 1990, cuando los miembros del Club de París utilizaron herramientas de canje para incentivar inversiones en ambiente, salud y educación. Un ejemplo es el de España, que en 1998 acordó un canje por 70 millones de euros dentro del proyecto Araucaria, y de esta manera, bueno, el país cancelaba parte de la deuda por el compromiso a preservar el ambiente. Otro ejemplo fue en 2005, cuando el gobierno de Rodríguez Zapatero, también español, condenó una deuda bilateral de casi 10 millones de euros a Uruguay para que este país pudiera construir un parque eólico. Y esta iniciativa la verdad que salió bastante bien porque hoy en día el 98% de la energía del país sudamericano proviene de fuentes renovables. Un informe de las Naciones Unidas para el Desarrollo alerta que 54 países son los que se encuentran en esta era de crisis de deuda y necesitan un alivio inmediato para evitar una pobreza aún más extrema. Este conjunto de países representa más de la mitad de la población más pobre del mundo y bueno, Argentina está dentro de estos 54 países que tiene hoy en día una deuda altísima con el FMI, y también se encuentran países como Colombia y Ecuador. Por eso es que el canje de deuda por acción climática es un tema que hace poco trajo a colación Alberto Fernández, también previo a la COP26. La Universidad de los Andes lo que resalta es la paradoja particular que vive América Latina, ya que en los últimos 10 años el porcentaje de Producto Bruto Interno que los países dedican a pagar su deuda alcanza promedios bastante altos, o sea, entre el 8 y el 10%, y cada año hay que conseguir más dinero para poder pagarle a los prestamistas, cuando, bueno, este dinero es el que podría utilizarse obviamente para otras cosas, entre ellas proyectos de adaptación y mitigación en el cambio climático. Como les decía al inicio, la verdad que esto no es algo nuevo, que el Papa brinde apoyo a proyectos de este tipo, pero bueno, se volvió a manifestar a favor de esto, del pago de esta deuda ecológica, obviamente, ¿no? Que si bien los países del sur contienen una deuda con los países del norte, son los países del norte los que también tienen una deuda ecológica con los del sur, así que bueno, sería un poco de invertir esos roles. Así que bueno, esto fue un poco lo que les quería contar esta semana sobre este tema que vale la pena poder charlar y poder tener ahí en agenda, porque sería una buena acción para, no solamente para los países que tienen deudas que en su mayoría son ilegítimas, sino también para que estos puedan, para que estos países, en los que incluso está Argentina, puedan usar ese dinero no solamente para proyectos verdes, sino obviamente para otros proyectos que permitan que los países mejoren. Así que bueno, esta fue la columna ambiental de la semana. Muchas gracias por estar del otro lado y nos escuchamos la semana que viene.
Ahí tuvimos la palabra de Karen Abayay entonces, y como lo prometió, nos volveremos a escuchar la semana que viene, Karen. Nosotros seguimos, se quedan ahí en el Noti, seguimos, sí, recién acabamos de finalizar la primera media hora, estamos terminando este primer bloque del Noti, así que hay mucha más información, muchos contenidos, y por eso les invitamos a quedarse por la próxima hora y media, porque falta mucho noticiero. Pero antes tenemos que descansar. Descansar es, en realidad, darle la bienvenida al finde. Y si le damos la bienvenida al finde en el bloque, es con música, con buena música para levantar la jornada. Y esto lo deciden ustedes con lo que piden a través de, por ejemplo, el Instagram, con esa cajita para dejar recomendaciones, pedidos, sugerencias, etcétera, a través del Instagram de Punto Cero. Pero antes de la música, obviamente, tenemos que hacer un flash informativo muy breve con lo que hay que saber en este viernes 17 de marzo. Hoy es San Patricio, sépanlo. Así que vayan haciendo agenda, y para hacer agenda vamos a tener un bloque, y para San Patricio vamos a tener un Patricio también, entre otras cosas. Así que no pierdo más tiempo, flash informativo, música, y ya volvemos con mucho más Noticero. Primer paso electoral. La Cámara Nacional Electoral aprobó las fechas del domingo 13 de agosto para las primarias abiertas simultáneas obligatorias, las PASO, y el domingo 22 de octubre para las elecciones presidenciales. De haber una segunda vuelta, sería el 19 de noviembre. Juicio a Edesur. El juez federal Julián Ercolini intervendrá en la denuncia penal contra la empresa por los cortes de luz que siguen afectando a más de 28.000 usuarios. Ercolini fue quien determinó que no hubo irregularidades en la causa por papel prensa. Francia de prepo. El presidente francés Emmanuel Macron decretó los cambios en la edad jubilatoria de 62 a 64 años sin aguardar por la sanción en la Cámara de Diputados. Pese a los millones de manifestantes en todo el país, la medida se adoptará para el año 2030. Finde innovador. Este viernes comienza en La Rural, en Buenos Aires, el primer ECONAR, Encuentro de la Economía del Conocimiento, para promocionar empleo y oferta educativa en innovación, ciencia y tecnología. El evento continúa el sábado y finaliza este domingo. Argentinos en cuartos. Se sortearon los cruces por cuartos de final de Champions League y se enfrentarán Real Madrid contra Chelsea, Manchester City ante Bayern Múnich, Benfica versus Inter y Milan frente al Napoli. Enzo Fernández, Julián Álvarez, Máximo Perrone, Nicolás Otamendi, Joaquín Correa, Lautaro Martínez y Giovanni Simeone lucharán por ganar la Copa Continental Europea.